Hola amigos, en anteriores vídeos hemos visto cómo los pitagóricos, que no disponían de un sistema de numeración tan sofisticado como el que tenemos hoy en día, eran capaces de demostrar teoremas numéricos utilizando demostraciones visuales, asignando a los números formas geométricas. Pero como hemos dicho, su visión de los números era más geométrica que la que tenemos en la actualidad. De hecho, en la antigua Grecia no se hablaba de números racionales, sino de magnitudes conmensurables y razones entre estas magnitudes. Vamos a ver esto con más detalle. Los segmentos AB y CD se dice que son conmensurables si existe un tercer segmento U, de forma que AB y CD pueden ambos medirse de forma exacta utilizando el segmento U como unidad. Es decir, son conmensurables si existe un tercer segmento que bien puede ser muy pequeño, de forma que cabe un número exacto de veces, tanto en AB como en CD. Pues bien, si nos dan un par de segmentos AB y CD, ¿cómo podemos encontrar el segmento U que mida estos dos de forma exacta? La respuesta es el algoritmo de Euclides. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Euclides. En primer lugar, elegimos el más pequeño de los dos segmentos y vemos cuántas veces podemos incluirlo dentro del segmento grande. ¿Y si los dos segmentos son iguales? Bueno, en ese caso, ambos segmentos sirven como medida común y ya hemos terminado. En nuestro ejemplo, vemos que el segmento menor cabe 3 veces en el mayor y sobra un pequeño segmento que denotamos como EB. Si no sobrara nada, eso significaría que el segmento U es precisamente el segmento CD. Dado que el segmento EB es más pequeño que el segmento CD, el siguiente paso es ver cuántas veces podemos incluir EB dentro de CD. Si cabe un número exacto de veces, el segmento U sería precisamente EB. Si sobra un trocito, llamamos a ese pequeño segmento FD. Y procedemos del mismo modo, viendo cuántas veces cabe FD dentro de EB. Y repetimos este proceso hasta que, como en el ejemplo, algún segmento quepa de forma exacta en el anterior sin que sobre nada. En nuestro caso, FD cabe exactamente 2 veces en EB. De este modo, el segmento U será FD. Al caber FD 2 veces en EB, que a su vez cabe 4 veces en CD con un resto de longitud FD, esto es U, se tiene que U cabe 4 por 2 más 1, esto es 9 veces en CD. Pero a su vez, CD cabe 3 veces en AB y sobra un trozo de longitud EB. Dado que U cabe 9 veces en CD y 2 veces en EB, se tiene que U cabe 3 por 9 más 2 igual a 29 veces en AB. Y hemos conseguido un segmento que mide tanto a AB como a CD de forma exacta. ¿Esta idea no os resulta familiar? Estamos buscando una cantidad que divida de forma exacta a otras dos cantidades, y de paso que sea el segmento más grande que haga esto. En efecto, el algoritmo de Euclides no es más que un método para calcular el máximo común divisor. Vamos a verlo con números. Supongamos que el segmento AB mide 87 unidades y el segmento CD mide 27 unidades. ¿Cómo calcularíamos el máximo común divisor de 87 y 27 con el algoritmo de Euclides? Pues bien, empezamos viendo cuántas veces cabe 27 dentro de 87. Esto es, hacemos la división 87 entre 27. Y el segmento que sobra es precisamente el resto de esta división. Es decir, la resta de 87 menos el producto de 3 por 27, que es 81. Tenemos, por tanto, que el segmento EB, esto es, el resto, es precisamente 6. A continuación, vemos cuántas veces cabe EB dentro de CD, esto es, cuántas veces cabe 6 dentro de 27. Para ello, hacemos la división de 27 entre 6, y el resto es precisamente el segmento FD. Por tanto, FD es el resultado de restarle a 27 24, por tanto es 3. Para terminar, vemos cuántas veces cabe FD en EB, haciendo la división 6 entre 3, que es exacta. Una vez que la división es exacta, el máximo común divisor es el divisor de esta última división, esto es,
máximo común divisor de 87 y 27 es igual a 3. Fijaros que este algoritmo es muy geométrico y radicalmente diferente del método aritmético que se utiliza hoy en día para calcular el máximo común divisor. El método aritmético consiste en descomponer los números en factores primos y tomar los factores comunes al menor exponente. Intuitivamente, los pitagóricos pensaban que dados cualesquiera dos segmentos, siempre eran conmensurables, esto es, siempre podíamos encontrar un tercer segmento que midiera a ambos. ¿Creéis que estaban en lo cierto? En nuestro próximo vídeo desvelaremos este misterio. Este vídeo pretende ser una especie de reivindicación de la geometría, porque en los planes de estudio de finales del siglo XX se prima el álgebra y la aritmética por encima de la geometría. Como hemos visto, el máximo común divisor lo calculamos utilizando aritmética, y prácticamente en los niveles de secundaria el algoritmo de Euclides es desconocido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos, y por aquí os dejo más vídeos sobre el tema que podéis consultar. ¡Hasta luego!